¿Qué tal? Buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras y la relación que hay con un triángulo rectángulo. Este es el tema 3 del corte 2 correspondiente a la asignatura de Matemáticas 2 del semestre 2020A. Bueno, primeramente, ¿quién fue Pitágoras? Fue un matemático y filósofo griego, quien fuese considerado como el primer matemático puro, ya que en su época había algunos naturalistas, esto es, que sabían un poco de física, química, biología, matemáticas, todo para entender a la ciencia, pero Pitágoras fue uno de los primeros en dedicarse exclusivamente a la matemática y crear mucho del conocimiento que hoy sirve y es importante para la humanidad. Fue fundador de la Hermandad Pitagórica en una sociedad que, si bien era de naturaleza predominante, de manera religiosa, esta se interesaba en la medicina, cosmología, filosofía, ética y política. Eh, este personaje llamado Pitágoras postula un teorema que después es llamado como su nombre, como su apellido lo dice, y es aplicable solamente a un triángulo rectángulo, es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Bien, vamos a ver cómo se compone este triángulo rectángulo. Como lo había mencionado, va a tener un ángulo recto. ¿Ok? Siempre va a tener un ángulo recto, por eso se llama triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo vamos a hallar su ángulo recto y frente a él va a estar exactamente la hipotenusa. No, estos dos lados son los que están junto al ángulo recto. Entonces, estos no se van a considerar como la hipotenusa, sino el que está frente al ángulo recto. Es decir, una de las primeras tareas que uno debe hacer al inspeccionar un triángulo rectángulo es buscar el ángulo recto. El lado que está frente al ángulo recto se le va a llamar la hipotenusa, que en este caso el libro lo define con la letra H, H de hipotenusa. Y existen los otros dos lados que se llaman catetos. Uno lo simboliza con la variable X y el otro con la variable Y. Y el ángulo recto siempre se simboliza con la letra C mayúscula, de tal manera que los otros dos ángulos puedo nombrarlos como A y como B sin importar el orden o a cuál nombre como A y a cuál nombre como B. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es, se expresa mediante la siguiente fórmula matemática. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma que hay entre el cuadrado de cada uno de sus catetos. En donde si despejamos a la h, el cuadrado pasa del otro lado como raíz cuadrada y se obtiene esta ecuación. Ajá. Si nosotros despejamos a la x, esta y que es positiva pasa del otro lado negativa de esta manera y después despejamos el cuadrado y se despeja como una raíz cuadrada y queda de la siguiente manera. Y si despejamos y, entonces y va a ser igual a la raíz cuadrada de h cuadrada menos x cuadrada. Estas son fórmulas importantes que hay que anotarlas en una hojita para resolver los ejercicios que se van a dejar de tarea. ¿Ok? Bien, este teorema de Pitágoras es importante de analizar con este triángulo rectángulo con estas medidas, ya que en múltiplos de estos lados, es decir, en triángulos semejantes, se cumple siempre el teorema de Pitágoras. Es decir, en la hipotenusa tenemos el 5 y los catetos pueden ser 4 y 3 o al revés. Aquí un 4 y acá un 3. Ajá, de tal manera que el cuadrado de 5 va a ser igual a el cuadrado de 4 más el cuadrado de 3. Que en este caso 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. Y sí es verdad, ya que 16 más 9 me da 25 y se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Siempre la hipotenusa debe de ser 5 y los catetos pueden ser 3 y 4. Ahora,
como les mencionaba, un triángulo semejante es aquel que tiene una razón dada para estos números. Es decir, que si los multiplico por 2, al 5, al 4 y al 3, cada uno lo multiplico por 2, va a prevalecer se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Observen que en este caso ya multipliqué cada uno de los lados y nuevamente la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, que en este caso sería 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64 y 10 al cuadrado son 100. Y se cumple debido a que 64 más 36 me da 100. Se cumple la igualdad, por tanto se cumple el teorema de Pitágoras. Ahora, en lugar de multiplicarlo por 2, vamos a multiplicarlo por 10, perdón, por 6. En este caso tenemos 5, 4 y 3. Si lo multiplicamos por 6, 6 por 5, 30. 6 por 4, 24. Y 6 por 3, 18. Entonces vamos a tener estas medidas. Ajá. 30, 24 y 18. Y también se va a cumplir. Es decir, dado este triángulo que es el triángulo básico 5, 4, 3, yo puedo tener múltiplos de estos lados y se va a cumplir el teorema de Pitágoras. No importa si son números mayores a 1 o números menores a 1. Es decir, si lo multiplico por un medio, entonces este sería 5 medios. Si este lo multiplico por un medio, serían 3 medios y por un medio serían 4 medios. Ajá. Entonces aplico el teorema de Pitágoras a ese triángulo y también se va a cumplir. Entonces yo puedo multiplicarlo por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, etcétera. No importa qué número, siempre y cuando multiplique a todos por el mismo número. Es decir, si escojo un 8, entonces voy a multiplicar 5 por 8, 4 por 8 y 3 por 8. Ajá, y se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Esto es muy importante debido a que algunos ejercicios de exámenes de admisión vienen con esa configuración. Es decir, puedo encontrar un 30, 24 y un 18 y va a cumplir el teorema de Pitágoras debido a que es un múltiplo del 5, 4, 3. Ajá. Vamos a ver uno de los ejemplos de cómo resolver un problema en donde se aplique el teorema de Pitágoras. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo con hipotenusa igual a 13 y uno de los catetos igual a 12. Tenemos que determinar el cateto X. En este caso, vamos a sustituir la fórmula que tenemos para encontrar a X. De las 3 fórmulas que les dije que hay que anotar, vamos a utilizar esta, en donde tenemos el valor de H y el valor de Y. Y al sustituirlo, tenemos estos valores. H vale 13 y Y vale 12. Si elevamos al cuadrado el 13, me da 169 y elevamos al cuadrado el 12, me da 144. Al restar estos dos valores, me da 25 y al obtener la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Por tanto, el cateto que se estaba buscando tiene un valor de 5. Bien, ahora este otro ejemplo, nos dan la hipotenusa y el cateto de abajo, entonces hay que encontrar el cateto lateral. Nuevamente utilizamos la fórmula y igual a raíz cuadrada de h cuadrada menos x cuadrada y sustituimos los valores, en donde h vale 5 y x vale 4. 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado es 16. Al restar estos dos números, puedo encontrar que es igual a 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Quiere decir que este valor es igual a 3. Otro ejemplo, ahora nos piden la hipotenusa cuando nos dan los dos catetos. Utilizamos esta fórmula h igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Sustituimos los valores. Uno de los catetos vale 15, el otro de los catetos vale 8. Elevamos al cuadrado, hacemos en este caso la suma y obtenemos la raíz cuadrada de este número que nos dio 289. La raíz cuadrada de 289 es 17. Quiere decir que en este caso el valor de la hipotenusa es igual a 17. Una disculpa porque aquí en lugar de colocar X debería ser H para que al final diga H igual a 17. Se me pasó. Bien, ahora vamos a resolver otro de los problemas en donde
hacen uso de variables. En este caso tenemos que la hipotenusa vale raíz de 325. Los catetos valen, uno de ellos 2x y el otro vale 3x. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de x y después vamos a sustituir esos valores para encontrar el valor de cada uno de los catetos. Primero, vamos a simbolizarlos de la siguiente manera. Frente al ángulo C está el valor de la hipotenusa que siempre se simboliza con la letra C minúscula. Frente al ángulo A está el valor del cateto A minúscula y frente al ángulo B mayúscula va a estar el cateto B minúscula. De tal manera que la hipotenusa es raíz de 325, lo elevamos al cuadrado y eso va a ser igual a 2x al cuadrado, que es el valor de A, y más 3x al cuadrado, que es el valor de B minúscula. Entonces elevamos al cuadrado esta raíz. Recuerden que la raíz con el cuadrado son funciones inversas y estas se pueden eliminar. El valor que está dentro de la raíz no se altera y en este caso hay que elevar al cuadrado tanto el coeficiente como la variable. Entonces 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x cuadrada. Y tenemos otra vez 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado es x cuadrada. Estos dos son términos semejantes y los puedo sumar. Puedo sumar sus coeficientes. En este caso es 4 más 9, que es igual a 13x cuadrada. De tal manera que despejamos ese 13 que estaba multiplicando del lado derecho y lo pasamos al lado izquierdo, pero dividiendo. Si obtenemos, si despejamos, perdón, ahora el cuadrado pasa del otro lado, pero como una raíz. Si esto lo metemos a la calculadora, obtenemos un valor de x igual a 5. X vale 5, entonces 2 por 5, este lado vale 10. Y 3 por 5 es igual a 15, entonces este cateto vale 15 unidades. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo muy similar a este. Tenemos la raíz cuadrada de 305 y vamos a sustituirlo nuevamente en esta ecuación. Es la hipotenusa al cuadrado igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que son estos dos. Entonces, la raíz con el cuadrado se cancelan y me queda intacto el interior de la raíz, que es 305. Ahora, este binomio lo elevamos al cuadrado. Recuerden que es el cuadrado del primer término, que es 4x cuadrada, menos, porque aquí hay un menos, el doble del primero por el segundo, que en este caso es 4x, más, este siempre va a ser positivo, el cuadrado del segundo. Y el cuadrado de 1 sigue siendo 1. Después elevamos al cuadrado este 4x. 4 al cuadrado es 16 y x al cuadrado es x cuadrada. Bien, sumamos términos semejantes. Los únicos términos semejantes son 4x cuadrada y 16x cuadrada. Entonces 16 más 4 son 20x cuadrada. El término lineal, es decir, el término en x, no tiene con quién sumarse, no hay un término semejante y se traslada tal como está. Ahora, de este lado está más 1, este 305 es un término semejante, pero lo necesito pasar del otro lado. Como es positivo, va a pasar negativo. Entonces, más 1 menos 305 es menos 304. Y como aquí lo despejamos del lado derecho, no queda nada, entonces coloco un 0. Esta es una ecuación de segundo grado que puedo utilizar diversos métodos para resolver esa ecuación. Uno de ellos es utilizando la fórmula general o directamente meto esta ecuación a GeoGebra y GeoGebra me va a dar las raíces. Las raíces son estos dos valores. Recuerden que esta es una ecuación de segundo grado que representa una parábola en el plano cartesiano. Entonces, los puntos por donde pasa en el eje X se le llaman las raíces y estas son las que me da el programa de GeoGebra. También puedo utilizar la herramienta de raíces. Bien, coloco x1 igual a 4 y x2 igual a menos 3.8. Ahora, las distancias siempre deben de ser positivas, de tal manera que si yo coloco 4
Tomo el valor de x2, que es menos 3.8, y lo multiplico por 4, me va a dar menos 12, menos 14, menos 15.2. Entonces es una distancia negativa. Por tanto, este valor no nos sirve porque debe de darnos una distancia positiva. En este caso, la respuesta correcta es x igual a 4. De manera sintetizada, si obtengo dos valores y uno de ellos es negativo, entonces descarto los negativos. Ahora, si ambos son positivos, entonces sustituyo los valores, pero si en alguno de ellos me da negativo, entonces solamente tomo aquella raíz cuyos resultados al sustituir en los catetos me den siempre una distancia positiva, y la otra la puedo descartar, perdón. Bien, entonces si sustituyo este valor de 4 en este cateto, sería 4 por 4 y obtengo que A es igual a 16, A minúscula. Y en este caso, en este cateto, tengo 2 por 4, son 8 menos 1, son 7. Y entonces el valor de B es igual a 7. Bien, de manera muy similar voy a resolver 11 ejercicios que están en las páginas 63 y 64 del libro. Posiblemente no te alcance el espacio dentro de tu libro, lo puedes hacer en el cuaderno y tomarle la imagen mejor al cuaderno, resolviendo los 11 ejercicios. Sé que son bastantes, pero relativamente son sencillos. Si tienes alguna duda, mándame un correo o un mensaje a través de la página de Classroom y yo lo voy a estar monitoreando estos dos medios para resolver cualquiera de tus dudas. Bien, es todo en esta ocasión. Te agradezco la atención. Muchas gracias.